noches, comenzamos una nueva semana, un nuevo capítulo de CNN Tiempo, siempre a esta hora en la pantalla de CNN Chile. Súmense a la sintonía, vamos a revisar el pronóstico más adelante, por supuesto en todo nuestro país, pero también vamos a hablar de diferentes temas a los cuales tenemos que estar muy, pero muy pendientes, sobre todo considerando que no queda mucho tiempo para el invierno. En los próximos segundos les entrego más detalles. Soy José Miguel Mardones, comenzamos. Y precisamente vamos a hablar de lo que les decía recién. Se nos viene el invierno, hay que tener ciertos resguardos, por ejemplo, en lugares altos, eventuales deslizamientos de tierra. Y vamos a mostrar imágenes de contexto para hablar de lo siguiente. Por ejemplo, ¿se imaginan un tsunami provocado por algo totalmente distinto a un terremoto? Bueno, recordemos que el 29 de junio de 2022, un deslizamiento de tierra en el lago Todos los Santos provocó una ola que cumple con las características de esta amenaza marítima. Queremos conversar sobre estas amenazas por procesos que suceden en aguas superficiales y lo vamos a hacer con el investigador SIGINT y máster en ciencias en ingeniería costera, Rafael Aranguis, a quien ya vemos en la pantalla de CNN Tiempo. ¿Qué tal, Rafael? Muchas gracias por tu tiempo con el programa. Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Qué bueno, Rafael, me alegro y muchas gracias nuevamente por esta entrevista. Demos un poco de contexto para ingresar en esta conversación. ¿Qué pasó exactamente hace prácticamente un año en el lago Todos los Santos? Bueno, en esa oportunidad en el lago Todos los Santos hubo un sistema frontal que duró varios días y que generó intensas lluvias. Pero la lluvia en sí no es la que provoca el deslizamiento, sino que aquí en toda esta zona cordillerana hay una falla que es la falla Liquiñe-Ofqui, que esta falla ya se ha investigado bastante, que genera fractura y va fisurando la roca a lo largo de toda esta falla, que son del orden de los 1000 kilómetros de longitud. Y la lluvia, cuando ocurre, penetra el agua y facilita de alguna manera la ocurrencia de estos deslizamientos, que podría ser una lluvia o incluso podrían ser temblores o eventos más pequeños, como ocurrió en el año 2007 en el fiordo de Aysén. No sé si se acuerdan que también ocurrió ahí un deslizamiento y un tsunami en el fiordo donde también murieron algunas personas. Y hay antecedentes históricos, por ejemplo, que nos remontan a 1960 y lo que pasó en Rupanco con características similares. Pero para regresar, Rafael, a lo que sucedió hace prácticamente un año en el lago Todos los Santos, ¿cuáles fueron las consecuencias? Porque nosotros decíamos en la introducción, bueno, aquí estamos hablando de un tsunami que no fue originado por un terremoto, sin embargo, por otras condiciones o otras características que tú detallabas recién. ¿Cuáles fueron las consecuencias de lo que sucedió en Todos los Santos? Bueno, estos tsunamis, estos eventos tienen la característica que llegan muy rápido a la costa, entonces dan poco tiempo de evacuar. Afortunadamente las amplitudes fueron pequeñas, del orden de 1 metro aproximadamente, y generaron solamente daños en la infraestructura básica que hay ahí, los embarcaderos artesanales, los turísticos, pero no olvidemos que también esta es una ruta internacional y ahí hay un pontón flotante que conecta las embarcaciones que van hacia Argentina o a Peulla, básicamente, que es la ruta hacia Argentina. Entonces esa infraestructura se vio afectada con esta pequeña amplitud, que fue básicamente por las velocidades de la corriente que se genera. Y ese es un punto bien importante el que señalabas tú, Rafael, respecto a la rapidez de la consecuencia. Tú decías 1 minuto, por ejemplo, versus lo que puede demorar un tsunami provocado por un terremoto, que generalmente es un tiempo mayor, que en el escenario ideal debiese propulsar de una buena manera, por ejemplo, un plan de evacuación. En este caso es mucho más rápido, como señalabas tú en la respuesta anterior. ¿Qué otros territorios de nuestro país, Rafael, están en una posición o en un escenario de vulnerabilidad? Ya nos detallabas todo lo relacionado al lago Todos los Santos, los alrededores en esta zona de nuestro país. Pero hay otros territorios en Chile a los cuales tenemos que estar atentos. Sí, claro, la idea de esta investigación es justamente empezar a crear conciencia de que estos fenómenos pueden ocurrir. Hay investigaciones científicas que han identificado en el lago Villarrica, por ejemplo, el lago Calafquén, que han ocurrido estos deslizamientos hace muchos siglos o miles de años atrás. Entonces puede que se vuelvan a ocurrir. Y lo otro es que en zonas que son más lluviosas, como en el sur de Chile, se ha identificado que es mucho más propensa que ocurran este tipo de fenómenos. Claro que sí. ¿Y hacia el centro de nuestro país, Rafael, por ejemplo?
Hacia el centro, bueno, va a depender de la existencia de estas dos, de la combinación de estos dos fenómenos, que es la falla de Quinjóvski, que no llega tan al centro de Chile, sino que básicamente la región de la Araucanía hacia el sur, son del orden de los 1000 kilómetros. Esto es como lo que facilita o gatilla la fractura de la roca, que después un sismo pequeño, que puede ser producto de la misma falla o puede ser un sismo de subducción, genera este deslizamiento, lo gatilla, o incluso podría ser esta lluvia intensa. Entonces pueden ser como 3 gatillantes, incluso combinados. Claro, que me imagino que si se combinan, por supuesto, la consecuencia es aún mayor. Me gustaría, Rafael, que explicáramos más cuando te refieres a la falla. ¿Qué es particularmente? ¿Cómo podemos explicar ese concepto? Porque, bueno, se habla mucho de ese término, sobre todo cuando comienza la época invernal, pero tal vez no todas las personas que están viendo hasta ahora la pantalla de CNN Chile comprenden a qué nos referimos cuando hablamos de falla. Bueno, cuando se habla de falla, de alguna manera en términos muy sencillos, podríamos pensar en una fisura que hay a nivel superficial, que se va moviendo un lado respecto al otro. Entonces, el mismo comportamiento de la Tierra, de las placas, por ejemplo, va generando que este movimiento vaya ocurriendo, y es muy lento, de varios milímetros, de ese orden de magnitud, y eso va fisurando de alguna manera las rocas que están en esa zona, y eso facilita que el agua ingrese por esa fisura. Pero eso es básicamente cuando se habla de una falla, pero ya esta falla no es solo una línea de 1000 kilómetros, sino que se habla que tiene una forma como de cola de caballo, o sea, tiene muchas muchas fisuras pequeñas en lo ancho que tiene o en el largo. Entonces abarca un territorio bastante ancho, la verdad. Claro, y con todos estos antecedentes que tenemos sobre la mesa, el otro día, por ejemplo, hace aproximadamente 2 semanas atrás, conversábamos con Francisca Roldán, también investigadora de SIGEN, precisamente de las diferentes características que tiene el territorio nacional, por ejemplo, en el centro sur y derechamente en el sur, de las condiciones meteorológicas también que muchas veces propulsan situaciones como las que estamos revisando en la pantalla en estas imágenes de archivo. Pero con todos estos antecedentes que están sobre la mesa, Rafael, ¿cuál es el llamado a las autoridades? Porque siempre se habla que como país tenemos que dejar de ser reactivos y comenzar a tener la prevención como cabecera, por ejemplo, ante eventuales situaciones como las que estamos revisando en las imágenes, con el antecedente, con la investigación que ustedes han llevado a cabo. ¿Cuál es el llamado que haces a las autoridades a muy poco también de que comience el invierno? Claro, eso es lo importante, y era uno de los focos de la investigación. Empezar a crear conciencia, no solo en las autoridades, sino que también en las personas, en los turistas. Muchos de estos lugares que son lagos o balnearios pueden ocurrir en cualquier época, no necesariamente en invierno porque está lloviendo, podría ser en verano con un temblor relativamente pequeño también. Entonces, ¿qué es lo que se busca de alguna manera? Crear conciencia, y a futuro las autoridades, ya sean locales, regionales, comenzar a hacer estudios más detallados, identificando cuáles son las posibles zonas, cuáles son los poblados o los sectores que están más expuestos a este tipo de amenazas. Ya en el paper nosotros identificamos que las zonas que están a lo largo de esta falla que facilita los deslizamientos, o sea, esas zonas son las que pueden estar más expuestas que otras que están más alejadas. Entonces por ahí se puede comenzar a hacer un tipo de estudio, generar a futuro mapas, por ejemplo. Si se generan estos deslizamientos, cuáles son las zonas que pueden generar deslizamientos, si se genera un tsunami asociado, cuáles son las zonas que potencialmente se podrían inundar, para que la gente tenga conciencia. Si no se trata de alarmar o asustar, sino que crear conciencia que si yo voy a un determinado sector, existe la probabilidad de este peligro, y saber qué hacer. Si podemos veranear, turistear de manera informada también. Así que esa es un poco la idea. Claro, no se trata de alarmar, pero por supuesto sí de informar para que también, por ejemplo, la población pueda tomar buenas decisiones a la hora de enfrentar una eventual evacuación, por ejemplo, por una emergencia de estas características u otro tipo de emergencia. Y además, Rafael, todo indica que debiésemos tener un invierno más lluvioso. Me imagino también que ese factor ustedes lo han ponderado, por ejemplo, pensando en situaciones que se podrían provocar durante los próximos meses, ¿verdad? Sí,
los estudios que se han hecho hasta el momento auspician que este año va a ser más lluvioso. No sé si más lluvioso de lo normal, pero sí más lluvioso que los años anteriores. Entonces hay un terreno que está bastante seco y expuesto a esta lluvia puede generar algunos fenómenos de deslizamiento en algunos sectores. Claro, entonces, ese sí, eso podría ocurrir. Sí, claro, podría ocurrir, por lo tanto es sumamente importante sociabilizarlo, hacer el llamado como tú hacías a las autoridades para que ojalá seamos lo más preventivos posible, más que reactivos, no tener que lamentar imágenes tan catastróficas que hemos visto en otras oportunidades y en diferentes territorios de nuestro país. Recordábamos durante esta entrevista lo que sucede el año pasado en el lago Todos los Santos, afortunadamente no tuvo consecuencias tan graves como otros episodios que han sucedido en Chile, pero generalmente estamos viendo estas imágenes y se vuelve a poner sobre la mesa que somos demasiado reactivos y muy poco preventivos. Rafael, con el afán de seguir sociabilizando los resultados de este estudio, de la investigación, ¿dónde podemos encontrarla? Yo estuve revisando, te contaba fuera de micrófono, un video que publicaron en las redes sociales, pero me imagino hay otro lugar donde podemos ver en mayor profundidad los resultados a los cuales llegaron, ¿verdad? Bueno, sí, en las páginas web del CIGIDEN hay más información también. De las páginas web ya donde está la revista, si bien está en inglés, se puede acceder. Y también, si alguna persona ya está más interesada en conocer más detalles de la investigación, porque este fue un trabajo colaborativo entre varias instituciones también. Estaba la Universidad Católica de Concepción, está Serna Giomín, estaba la Dirección de Obras Portuarias de Puerto Montt, entonces fue bien laborioso este trabajo de terreno y de simulación. Entonces también hay hartas instituciones participando. Me pueden incluso escribir al correo electrónico si alguien necesita más información. Yo con gusto les puedo facilitar más detalles al respecto. ¿Y cuál es ese correo? Mi correo es raranguis@ucsc.cl. UCSC de Universidad Católica Santísima Concepción. UCSC.cl. Oye, muchas gracias Rafael por eso, porque no suele suceder y que importante también es que puedas poner a disposición de la ciudadanía que tal vez esté interesada en conocer mayores antecedentes tu correo electrónico para que te puedan escribir directamente. Rafael, lo último y a modo de conclusión, ya hablamos de lo que sucede en el lago Todos los Santos, por ejemplo mencionamos lo que sucedió en Rupanco en el año 1960 y así otros territorios de nuestro país. Pero si tuvieses que resumir en una última respuesta, ¿cuáles son los territorios en los cuales hay que tener las alarmas encendidas? Insisto, no con el afán de alarmar a la población y generar pánico, pero sí de fortalecer, por ejemplo, el trabajo preventivo. ¿Qué localidades, por ejemplo, podrían estar ante un eventual riesgo? ¿Qué zonas de nuestro país? Te escucho, Rafael. Mira, de lo que logramos recopilar de la información de estudios geológicos anteriores y ahora, todos los lagos cordilleranos en el sur de Chile de alguna manera están expuestos a este tipo de amenazas. Obviamente de todos esos sectores hay que poner más cuidado en los que son más densamente poblados. Pensemos en un lago Villarrica, por ejemplo, que el impacto sería mucho mayor que si ocurre en otro lago, como fue el Todos los Santos, donde no hay mayor infraestructura o no hay mayor poblaciones importantes. Entonces, eso yo creo que son las localidades, porque se ha demostrado mediante estudios que ya han ocurrido anteriormente. Lo mismo, estaba revisando un artículo que habla que en el lago Nahuel Huapi, en Bariloche, en Argentina, también ocurrió un deslizamiento similar para 1960. Entonces, todos estos lagos que están cordilleranos, que están ya sea al lado chileno o argentino, están expuestos a este tipo de amenazas. Claramente, y muchos de ellos tienen población cercana, como señalabas tú recién, Rafael. Vamos a seguir pendientes a esto, es un tema que nos tiene que ocupar y preocupar, así es que vamos a estar conversando, Rafael, si es que está a tu disposición también durante los próximos meses, durante las próximas semanas, considerando también que todo indica, de acuerdo al pronóstico que también hemos dado a conocer en CNN Tiempo, que durante el invierno debiésemos tener una mayor presencia de precipitaciones, así es que si está a tu disposición y está a tu tiempo, me gustaría que pudiésemos conversar en otra oportunidad para ir actualizando también lo que vaya sucediendo durante las próximas semanas y así llevar información a través de la pantalla para tomar mejores decisiones, por ejemplo, ante una eventual evacuación. Muchas gracias, Rafael Aranguis, que tengas una buena tarde. Por conocer más del tema y no porque ocurrió algo que tengamos que lamentar. Exactamente. Por eso te decía, siempre con el afán de generar un trabajo preventivo y entregar la información para que las personas sepan que situaciones así pueden ocurrir y tomar acciones
planes con conocimiento. Así es que muchas gracias, Rafael, por la conversación. Vale, gracias a ustedes. Chao, chao. Que estés bien. Chao.